Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones para todos, bienvenidos. Me da gusto verles y saludarles. Vamos a comenzar nuestro devocional y bueno, pues vamos a ver un versículo, un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Bien, estamos hablando de salvación, si no me equivoco. Ok. Estamos hablando de vida eterna. Y vamos a ver este texto que está en Juan 3, versículo 1, y dice de la siguiente forma. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Un principal de los fariseos buscó a Jesús y lo primero que le dice a Jesús fue o es Rabí, maestro. Sabemos que has venido de Dios. No dice yo lo sé, dice sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces podemos ver que había señales que llevaron a Nicodemo a entender y a darse cuenta que había un respaldo de Dios en la vida de Jesús, que había algo diferente en Jesús, y eso lo había llevado a buscar a Jesús. Y lo primero que Nicodemo le habla a Jesús es reconociendo lo que Jesús manifestaba y lo que Jesús era en ese momento. Dice, sabemos que has venido de Dios, es decir, había un respaldo de Dios en la vida de Jesús. Y dice, y nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le respondió, o Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Jesús manifiesta que había algo que Nicodemo estaba buscando, había algo que Nicodemo necesitaba, aunque Nicodemo nunca le dijo a Jesús esto. Pero Jesús sabía lo que había en su corazón y Jesús sabía lo que había en su alma, porque lo único que Nicodemo habla acerca de Jesús es que él entiende que Dios está con él y que Dios lo está respaldando y le habla acerca de las señales. Jesús en respuesta no le habla de las señales solamente, sino va más allá de las señales. Y Jesús le habla acerca de un reino. ¿Cuántas veces ha pasado, hemos vivido, hemos visto o experimentado justamente esta situación?
¿Cuántas veces las personas han tomado el cristianismo, han tomado el seguir a Jesús, creyendo o pensando solamente en las señales? Y creen que el cristianismo tiene que ver solamente con las señales, cuando realmente no tiene que ver con las señales solamente, sino tiene que ver con el reino. Y cuando hablamos de un reino, y cuando Jesús hablaba de un reino, estaba hablando de un gobierno. Y son cosas completamente diferentes, las señales al reino. Te lo voy a decir de otra forma. Las señales son añadiduras del reino. Cuando ponemos como prioridad el reino, las señales vienen como una añadidura. Desafortunadamente, hay personas que buscan como una prioridad en su vida las señales antes que el reino. Y Jesús va a explicar en estas líneas o en este pasaje, va a explicar que el reino no solo tiene que ver con gobierno, sino también el reino tiene que ver con vida eterna. El reino tiene que ver con salvación. Muchas personas están acostumbradas a solo seguir a Jesús o a solo ver a Jesús a través de su mano. Es decir, de lo que Jesús o de lo que Dios puede dar. Pero cuando entendemos el propósito del reino, nos damos cuenta que Dios no solamente es una mano, sino Dios tiene rostro, Dios tiene ojos, Dios tiene oídos y Dios tiene boca. Esto quiere decir que voy a entender en el reino y en el gobierno que Dios me ve, que Dios me escucha y que Dios me habla. Eso tiene que ver con una intimidad. Y mucha gente no quiere intimidad, solamente quiere lo que Dios puede darle a través de su mano. Señales. Y no estoy diciendo que las señales sean malas, no, por el contrario, Jesús utilizó las señales para alcanzar a la gente. Pero eso solo fue un medio, fue una herramienta, porque lo que él quería tomar, alcanzar y conquistar eran los corazones. El propósito no es que el corazón del hombre esté en las señales. El propósito de Dios es que el corazón del hombre esté en el reino de Dios. En el gobierno, en el señorío de Dios. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
y le habla de un nacer de nuevo. Dice, no puede ver el reino de Dios. Como diciendo Jesús, tú me hablas de las señales que has visto, yo te voy a hablar de lo que tu corazón necesita. Y tu corazón necesita ver el reino de Dios. Y para eso Jesús enseñó, es necesario nacer de nuevo. Por supuesto, en ese momento Nicodemo no lo entendía. Hoy nosotros, después de más de 2000 años, ya entendemos lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Pero pongámonos en el lugar de Nicodemo en ese tiempo frente a Jesús y él diciéndonos que necesitamos nacer de nuevo. Lo que es más, si tú llegas con una persona que no cree en Dios o que no le cree a Dios o que no conoce a Dios y tú le dices, ven, porque aquí vas a nacer de nuevo, dígame qué va a pensar esa persona. Te va a mandar al manicomio. Te va a dar un pase para la Castañeda. Bueno, no sé si todavía existe, pero sí, o sea, va en esa dirección. Y dices, ¿cómo nacer de nuevo? Por eso te decía, en lo natural, cualquier persona va a decir, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ahora nosotros en lo espiritual entendemos y sabemos qué es nacer de nuevo. Déjame, te pongo un ejemplo. No pierdas el versículo en el que estamos leyendo o en el que nos quedamos. Y vamos a ver Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Voltea hacia acá. Voltea a tu cámara. Bueno, esto significa que la cruz era sinónimo de muerte. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él naciera de nuevo. Para nacer de nuevo, primero tengo que morir. ¿Y a qué tengo que morir? Al viejo hombre. ¿A qué tengo que morir? A mi yo. Y justo era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, pero con otras palabras. Para nacer de nuevo, necesito morir. ¿Y en dónde tengo que morir? En una cruz. Como lo hizo Jesús. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesús le decía a Nicodemo,
es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo justamente estas palabras, pero de otra forma. Dice, si tú has muerto con Cristo en la cruz, tu yo ya no va a vivir. Ahora tú vas a vivir en Cristo a través de la fe. A través de la fe. Voy a darte otro versículo que va ligado a lo que a este último versículo que leímos. Es segunda a los Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura es? Has nacido de nuevo. ¿Y cómo alguien puede ser una nueva criatura y cómo alguien puede nacer de nuevo si no es a través de Cristo? Si no es a través de entender que mi yo tiene que morir en una cruz. Y aquí dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el texto anterior lo dice de otra forma, vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa vivir en la fe del Hijo de Dios? Que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es vivir por fe. Y hay un versículo más que va a concluir lo que significa nacer de nuevo. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Lo que significa salvación. Dice así, si tú has resucitado con Cristo, ¿cuántos hemos resucitado con Cristo? Vamos a decir que todos. Pero para resucitar, primero tengo que morir. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, si quieres ver el reino, si quieres ser parte de él, necesitas morir. Necesitas nacer de nuevo. Si tú has resucitado con Cristo, busca. Si tú has resucitado con Cristo, debemos de manifestar algo. Debe haber una señal de nosotros que Jesús nos está pidiendo,
que Jesús está esperando de nosotros. Dice, si tú has resucitado porque antes moriste con Cristo y ahora resucitas con Cristo, dice, vas a buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y ahora a nosotros? Estás buscando las señales, Nicodemo. Y yo quiero enseñarte a que levantes tu rostro. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo que hace Cristo sentado a la diestra de Dios nos enseña la palabra que intercede por nosotros. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es, si tú aprendes a poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, te vas a dar cuenta que Jesús o que Dios tiene un cuidado de tu vida. Porque antes de que tú pidas algo o antes de que la palabra esté en tu boca para pedir algo, Dios o Jesús ya están intercediendo por tu necesidad. Así que no busques la señal. Busca tener esa intimidad a través de aprender a ver el reino de Dios. Cuando mi mirada o cuando estoy buscando las cosas de arriba, porque aprendí a morir para resucitar en una nueva vida. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto, porque has muerto. Y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Eso era lo que Jesús le quería decir a Nicodemo. Bueno, más bien se lo dijo, pero con otras palabras. Hoy tú y yo lo podemos entender de esta forma. Pero por supuesto Nicodemo en ese momento pues no lo iba a entender. Ahora, déjame decirte algo que yo creo que es muy importante. No necesitamos entenderlo. Necesitamos creerle a Dios. Nicodemo no necesitaba entenderlo. Simplemente necesitaba creerle a Jesús. Y de eso se trata la salvación. Y de eso se trata la vida eterna. Y de eso se trata una vida nueva en Cristo. Y de eso se trata el reino. No de entender, pero sí de creer. Regresamos a Juan 3 para dar conclusión. Juan 3, donde nos quedamos, leo un poquito antes. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Evangelio de Juan dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sino de Dios. Y justamente esa parte era la que no entendía Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
ahora Jesús no solamente le dice ver el reino, sino ahora Jesús le dice entrar en el reino. Y Jesús le explica esto. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? No necesitas entenderlo, necesitas creerlo. ¿Y cómo poder creer algo? Bueno, cuando la palabra me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y bueno, para concluir, terminamos de leerlo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Tú conoces la ley. Es como si hoy nosotros nos dijeran, tú conoces la palabra de Dios. Y nosotros tal vez hasta orgullosamente podríamos decir, sí, yo conozco la palabra. Mira, tú dime un versículo y yo te digo en dónde dice, en dónde está. Podemos hasta enorgullecernos de eso. Yo creo que Nicodemo estaba muy orgulloso de todo el conocimiento que tenía, pero Jesús le dijo, ¿y de qué te ha servido tanto conocimiento si no has aprendido que la letra mata, pero el espíritu vivifica? Si no has aprendido que es más importante lo espiritual que lo natural, si no has aprendido que lo más importante es el reino antes que las señales, y que las señales solo son añadiduras que vienen cuando mi corazón está en el reino de Dios. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? No. Esto está, no. O sea, Jesús le hizo un favor a Nicodemo. Jesús lo centró, Jesús lo ubicó, por no decir lo barrió y lo trapeó, pero era necesario. Era necesario. Y a veces es necesario que Jesús nos barra y nos trapee. Perdón por la expresión. Pero es necesario que nos ubique. Porque mira, esto trae tanta enseñanza, esto habla de religiosidad. Porque el conocimiento sin el espíritu te lleva a la religiosidad. El conocimiento en la palabra sin conocer el corazón de Dios te lleva a la religiosidad. Te va a llevar a la ley y no a la gracia. Y bueno, no tenemos tiempo, está muy bueno esto, para seguir viendo lo que Jesús quiso enseñarle o lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, que ahora nos es muy útil y de mucha enseñanza para nosotros. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Cuando terminamos de leer, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Nuevo nacimiento. Salvación. Que no se pierda. Que no se pierda. Que no se pierda. Listo. Oramos. Jesús le dice a Nicodemo que era necesario que él viniera del cielo a la tierra. Y Jesús ahí también le estaba dando otra enseñanza a Nicodemo. Jesús se los enseñó de otra forma a los discípulos. Jesús cuando les enseña a orar, porque los discípulos se lo piden, le dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, y dice, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese es el punto. Del cielo a la tierra. Su voluntad. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ¿de qué te sirve conocer la palabra? ¿De qué te sirve conocer la ley si no haces su voluntad? El reino tiene que ver no con lo que está en el cielo. Entendemos cómo podemos establecer el reino de Dios o el reino de los cielos en la tierra a medida que rendimos y cedemos nuestra voluntad para preponderar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es ser parte del reino. Digo, porque la señal es que padre, ¿no? Pero la diferencia la estamos viendo en ver el reino y ser parte del reino. Bueno, ahora sí creo que nos extendimos un poquito más de lo normal. Papá, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Permítenos no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Permítenos ver y ser parte de tu reino. Gracias porque nuestra vida está escondida en ti. Gracias porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias porque tú vives en mí y yo quiero vivir en ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.